Muy buenos días con todos los que siguen al canal de YouTube. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de ecología, los conceptos básicos, los conceptos que necesitamos comprender para seguir con el programa de bachillerato internacional. Bien, vamos a pasar a la siguiente PPT. Acá tenemos la información general. Los tópicos que vamos a tocar en esta ocasión va a ser el tema especie, población, comunidad, nutrición y participantes. Primero definamos qué son las especies. Es un grupo de organismos que pueden reproducirse potencialmente entre sí para producir descendencia fértil. En palabras mucho más concretas, mucho más entendibles, podríamos decir que la especie es el conjunto de individuos que pueden reproducirse y tener, tener descendencia fértil. ¿Y qué es descendencia fértil? Descendencia fértil es que cuando estos individuos, estos organismos puedan tener hijos, crías, en este caso, estos también tengan la posibilidad de reproducirse con otros miembros de la misma especie. Y de esta manera engendrará más personas, en el caso de la especie humana, o también en el caso de los, por ejemplo, de los cánidos, la especie de los cánidos para tener más perritos, supongo, en ese caso. Bien, acá vamos a detallar dos términos que creo que son muy importantes. Encontramos el término cruzamiento. Este es definido como es el apareamiento entre miembros de una misma especie. Es cuando, como ya se menciona, por ejemplo, un humano, un varón y una mujer pueden tener hijos. Eso se llama cruzamiento. Sin embargo, también existe otro tipo de reproducción para las especies, que es el entrecruzamiento. No confunden, por favor, como en mi caso, con sobrecruzamiento. Sobrecruzamiento se mira en el crossing over, que vamos a ver después en próximos videos. Pero por mientras hay que tener el concepto de entrecruzamiento, como el apareamiento entre miembros de diferentes especies. Por ejemplo, en este caso, el caballo y el burro, que cuando se aparean tienen a la mula. Sin embargo, estas mulas ya no pueden reproducirse. Ahí acabó por decirlo, su especie o tal vez su vida, ¿no? Porque la mula es estéril, es híbridos. Eso son, podríamos decir hasta el momento, podemos trabajarlo como sinónimos. Son híbridos, no pueden reproducirse. Eso es justamente cuando hablamos de especies. Ahora pasamos a la población. La población es definida como un grupo de organismos de la misma especie que vive en una misma zona y en un mismo tiempo. En este caso, por ejemplo, vamos a detallar esto de manera más lógica, más concreta, hablando, por ejemplo, de la población. Encontramos la población mundial. ¿Y por qué se llama la población? Si todos somos humanos, somos miembros de una especie. Se llama población porque hay diferente de la misma especie, si encontramos humanos por diferentes partes del mundo. Eso se dice cuando se habla de término en zonas y en una zona determinada y un tiempo determinado. En tal sentido, la población viene a ser los miembros de una especie, por ejemplo, de la especie humana, que se van a diferentes partes o están alejados por una zona geográfica, pero también no discurren en esta parte del tiempo. Bien, con esta pequeña aclaración, vamos a decir que o también tenemos que mencionar acá, como se dice, para agregar dos poblaciones separadas de una misma especie ya no serán consideradas estas categorías, no pueden reproducirse. Y esto es algo muy interesante porque, por ejemplo, dispersamos o vamos a dispersar a los perros por todo el mundo. Los perros no están en todo el mundo. Ok, los perros están en todo el mundo. Pero, por ejemplo, debido a condiciones climáticas, a condiciones de altitud, tal vez a los alimentos que consumen, hay que suponer que va a variar la especie. Y después de eso, por ejemplo, esto pasa en China. Y yo tengo mi perro de Perú. Y, por ejemplo, mi perro de Perú no puede aparearse con el otro animal que viene de China. ¿Y por qué está eso? Tal vez porque su condición de perro o su condición tal vez genética haya cambiado o ha habido ciertas cosas que ya no ha sido lo mismo y por lo tanto, como dicen, ¿no? Para que el organismo, el ser, el individuo pueda sobrevivir, se ha tenido que adaptar y en ese proceso de adaptación ha cambiado ciertas cosas y por lo tanto, al no poderse reproducir con los miembros de su misma especie, ya no se considera una población en este caso o ya no son miembros de una misma especie. Si este es el Canidis, el otro será el Cánidos, por ejemplo. O el Cádinos no apareable. Por eso podría ser, por ejemplo, una nomenclatura que yo le pueda poner. Entonces, en tal sentido, creo que se podría tomar más o menos este concepto, esta pequeña
definición muy importante a través de ese aspecto. Bien, ahora vamos a hablar sobre la comunidad. La comunidad es el conjunto de poblaciones que habitan juntas en una zona e interactúan entre sí. La comunidad, como ya se dijo, es un conjunto de poblaciones. Tenemos población de, por ejemplo, acá pueden ver de cebras, población de elefantes, población de jirafas, población de leones. Entonces, todos estos tipos de población que pertenecen a diferentes especies van a interactuar. Por ejemplo, en este caso, podemos ver la fotografía que están interactuando en la selva. El león depende del elefante, porque el león caza elefantes. El elefante depende del agua y depende de los árboles como también de las plantas, porque es un animal herbívoro y por lo tanto a esto se llama comunidad. No confundan o tengan bien en cuenta que comunidad es como lazos. Lazos, en el caso de los ecosistemas podríamos decir los lazos de dependencia de uno con otro y así sucesivamente. No solamente son conjuntos de poblaciones simplemente, sino que en ese conjunto de poblaciones se genera lazos. Y es algo que creo y considero que debemos recalcar bien, tanto en la prueba 1 como en la prueba 2. Bien, ahora continuamos. Vamos a hablar sobre la nutrición. En la nutrición va a haber el libro de la IV clasificado o nos da a conocer tres tipos: a los autótrofos, heterótrofos y a los mixtrótrofos. Los autótrofos son los que fabrican sus propios alimentos. Por ejemplo, encontramos a las plantas que utilizan ciertos componentes químicos y también el CO2 y a través de reacciones químicas que van en torno al metabolismo logran generar un poco de azúcar, un poco de glucosa y como también ciertos alimentos que van a ayudar a la planta. En tal sentido, la planta no necesita comer insectos, no necesita comer animales, sino que él mismo fabrica su propio alimento. Y eso se llama autótrofos. Autótrofos fabrican su propio alimento. Ahora pasamos a los heterótrofos. Esto, en simples palabras, es se alimentan de otros. En este caso vamos a hablar de la cadena trófica y la cadena trófica en este caso y la cadena alimenticia. Y bueno, no, acá encontramos consumidores que vamos a leer en las próximas diapositivas, pero uno come al otro, el otro come al otro y come al otro, sucesivamente para que un ecosistema, una interacción entre todos los individuos pueda sobrevivir. Entonces, por ejemplo, en la fotografía de la selva que le mostré, existen los leones y los elefantes. Los leones van a ir a cazar a los elefantes. Entonces ellos, los leones, no pueden producir su propia comida, no pueden hacer carne, así de la nada, magia, ¿no? Sino que ellos tienen que ir a consumir de otros, dependen de otros. Este se llama heterótrofos. Ahora pasamos a los mixtótrofos. Estos son autótrofos y heterótrofos dependiendo de las circunstancias. Y bueno, ustedes me preguntarán a qué me refiero con esto. Por el océano existen plantas que a la vez consumen ciertos microorganismos muy pequeños y como son plantas también pueden hacer en este caso la fotosíntesis. Y la fotosíntesis les ayuda a procesar sus alimentos. Entonces, en tal sentido, tiene ciertos mecanismos este tipo de planta donde puede captar rayos del sol y generar su propio alimento. Pero por otro lado, también puede consumir, también come, depende de otros. Come microorganismos y también para que pueda sobrevivir en este caso. Entonces, yo considero en este caso que pueden ser autótrofos y heterótrofos, dependiendo de las circunstancias. Supongamos de que el sol es muy poco y la planta no capta bien. Entonces va a depender de los microorganismos que coma. En otro lugar, por ejemplo, hay que suponer que no haya microorganismos. Entonces la planta va a sobrevivir con los rayos del sol y con los alimentos y ciertas glucosas, proteínas que la planta va a poder fabricar. Bien, pasamos a los consumidores. Los consumidores son organismos heterótrofos que se alimentan de organismos por ingestión. Y ustedes por favor no confundan ingestión con digestión. Ingestión, según un diccionario médico, es ingerir alimentos, pero cosas por la boca. Por la boca, no por otro tipo de orificio, sino es obligatoriamente por la boca. Entonces en este caso, por ejemplo, encontramos a los consumidores primarios, a los consumidores secundarios, terciarios, cuaternarios, y así sucesivamente, dependiendo también de la complejidad del ecosistema en el cual vamos a tratar y vamos a analizar. Bien, ahora vamos a hablar de algunos casos, o tal vez los principales, en este caso, por ejemplo, vamos a hablar de los autótrofos, que mayormente vienen a ser las plantas. Ahora, ¿qué sigue al siguiente nivel? Al siguiente nivel, por ejemplo, podemos hablar de los detrívoros.
Los detrívoros son organismos heterótrofos que obtienen sus nutrientes orgánicos en los detrívoros mediante digestión interna. ¿Qué son los detrívoros? Los detrívoros es ese tipo de desecho que ya, bueno, no se le sirve a un individuo. Por ejemplo, en este caso podemos encontrar las hojas. El árbol cuando ya está renovando tal vez su follaje, bote hojas tal vez que en el mes de en invierno para renovar su, podríamos decir, como mencionaba, su follaje. Y estas hojas cuando caen al suelo, hay pequeños organismos que lo empiezan a descomponer. Y estos, por ejemplo, organismos que los descomponen, podemos considerar a la lombriz. Pero acá vamos a hablar también de otro tipo de organismos más. Acá lo principal es concentrarnos en lo que dice digestión interna. Por ejemplo, la lombriz puede triturar, puede comer esas proteínas que están, pero no de forma así tan grande, sino tienen que estar un poco ya degluidos en una cantidad determinada de sustrato. Y ahí recién la lombriz va a poder consumir en este caso. Y también va a ayudar a que otros animales lo puedan consumir después. Y así se genere la cadena alimenticia. Bien, ahora pasamos a los satrífotos. Saprófitos, disculpen. Son organismos heterótrofos que obtienen nutrientes orgánicos de organismos muertos mediante digestión externa. Acá, por ejemplo, encontramos a los hongos y bacterias. A diferencia de los detrívoros, los saprófitos, como dije, hacen su, podríamos decirlo, ingieren diferentes elementos, pero lo hacen a través de una digestión externa. Si la lombriz lo hacía en su estómago, tal vez en algún órgano que ésta tiene, el hongo lo va a hacer de manera externa. Lo va a hacer tal vez en el mismo medio, va a segregar ciertas sustancias y estos se van a diluir en sus, por ejemplo, se van a disgregar en sus raíces. Entonces, esto también tenemos que tener en cuenta. Bien, estimados, esto fue todo por hoy. Espero que les sea de ayuda y alguna consulta en el chat, en el buzón de comentarios. Así que esperamos su like y muchas gracias por su participación.